Y ya estamos con un gran amigo, el doctor Vadim Mischanchuk, que él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica de la Asociación de Médicos Municipales. El tema de hoy va a dar que hablar, ya que es muerte digna. Hace años que se está tratando este tema acá en Argentina, porque sabemos que en otros países ya rige, ¿no es cierto? Y, digamos, ¿se legalizó la eutanasia? Bueno, la verdad, tengo que felicitarte por la actualidad de los temas que vos tratás en tu programa. Gracias. La respuesta es que no. La eutanasia no se legalizó en Argentina. Lo que sí tenemos es una ley de muerte digna. Justamente recién vengo de la provincia de San Luis, donde ven tu programa, tierra de bellos paisajes y buenos amigos, donde esta ley nacional, es decir, que alcanza todo nuestro territorio, se está divulgando porque es reciente, y hoy la gente puede decidir en determinado momento de su enfermedad rechazar algún tipo de tratamiento o terapéutica, volcarlo en la historia clínica y lo que nosotros decimos, acceder a un buen morir. Es decir, esta ley, que es la ley 26.529, que fue modificada por la 26.742, específicamente en el tema de muerte digna, hoy le permite a un paciente hacer uso de su autonomía, de la voluntad, y en determinado momento, paciente lúcido, paciente consciente, decir, yo no quiero más este tipo de tratamiento o este tipo de terapéutica. Un paciente internado en terapia intensiva, un paciente con una enfermedad terminal. Es decir, divide la ley en pacientes terminales y en pacientes sanos, que bueno, después habrá una discusión de si son pacientes o no son pacientes, pero un tema que fue de debate durante muchos años, hoy está zanjado por una ley. Ley que es clara y dice, esto no tiene nada que ver con la eutanasia, que es acelerar el proceso hacia la muerte, sino que tiene que ver con respetar el derecho y la voluntad del paciente en torno a cómo quiere morir. Entonces, divide pacientes con enfermedades terminales y pacientes que están sanos y van a una escribanía y dejan directivas de voluntad anticipada. Y, por ejemplo, pueden decir, yo no quiero que me amputen las piernas si tengo un accidente, yo, si estoy en terapia intensiva, no quiero ser conectado a un respirador artificial. Después van a venir, y tiene que ver con el desarrollo del articulado de la ley, quienes pueden tomar esas decisiones en el caso en que uno no esté consciente. Pero eso es de un desarrollo muy largo y muy tedioso para tu audiencia. Lo que sí es que celebro el tratamiento que haces vos sobre los temas de salud y los temas legales, y todo abordado desde la prevención. Por ejemplo, Vadim, hay personas que están en estado vegetativo por años y años, o sea que eso no es vida, pues sabemos que cerebralmente no van a volver. Los milagros existen, pero hay algunos que no, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, esta ley prevé que pacientes de esas características, que obviamente tengan un representante legal, como generalmente suelen tenerlo, porque así nuestro ordenamiento jurídico lo ordena. Por ejemplo, si el paciente está en estado vegetativo, él no puede decir que... Pero ahí tiene un representante legal. Ah, bien. Si el paciente está en estado vegetativo, salvo que haya dejado una directiva de voluntad anticipada, es decir, que se presentó en una escribanía y junto con 2 testigos. El otro día estuvimos en el colegio de escribanos y nos dijeron que ya hay 540 escrituras con directivas de voluntad anticipada relacionadas a temas de salud. Por eso es bueno. La mayoría no lo sabe. No se sabe, es un tema, por eso te felicitaba al inicio del bloque, porque siempre estás con temas de actualidad. Y por eso es que, bueno, yo voy por el país dando charlas. Hace poco te decía, estuve en San Luis, ahora después me voy a Catamarca a hablar sobre estos temas, porque la ley es nueva, la ley es del año 2009, pero se modificó en el año 2012. O sea, ¿una especie de testamento deja la persona? Bueno, en realidad, hablando en criollo, digamos, sí, es como una suerte de testamento, donde dice, bueno, si yo tengo una enfermedad, si a mí me internan, no quiero tal o cual terapéutica.
la ley le otorga a la persona ese derecho. Algo que era bastante cuestionado, por cuestiones ideológicas, por cuestiones religiosas, y ponía al médico en una encrucijada. Es decir, yo veo todo esto y lo trabajo desde el lado de la defensa del profesional médico. Bien, y por ejemplo en un chico, en un adolescente, ¿cómo se manejan? ¿Ahí está algún artículo, un anexo? Bueno, en realidad tanto el derecho a la autonomía de la voluntad como el derecho a dejar directivas de voluntad anticipada tiene que ver con el derecho que tiene una persona capaz. Y los menores no son capaces, con lo cual un padre no podría decidir una directiva de voluntad anticipada en relación al hijo, y en relación a una enfermedad terminal tendría que verse la forma en la que se instrumentaría esa situación, porque tampoco tiene derecho, ¿no es cierto?, está la ley de derechos del niño, a decidir sobre la vida o la muerte de su hijo. Con lo cual es un tema complejo. El tema de los menores yo lo dejaría al margen de esta situación, y también por una cuestión de interpretación de la ley. Entiendo que es una ley que está en vigencia y tiene efectos plenos para las personas mayores, capaces, y después entra a jugar el rol de los representantes legales. Ahora, ¿quién es el representante legal de un paciente? Eso ya lo determina la justicia en el caso concreto, por eso es prudente no hablar de principios generales en términos de representantes legales. Muy humildemente yo por años pensé, ¿no es cierto? Y sigo pensando lo que la intervención del médico también es importante, ¿no? Porque él no puede decir, bueno, lo abandonamos al paciente, porque los médicos tratan de salvarle la vida. Todo el tiempo. Pero el hecho de que cuando uno ve una situación grave, pienso que eso estaría en manos del médico. Pero bueno. Bueno, el médico lo que hace es informarle al paciente, y así lo hacen, me consta, de la proyección que tiene su enfermedad, pero la decisión es del paciente. Yo creo que esta ley viene a poner blanco sobre negro en torno a que, bueno, tampoco el médico tiene la carga sobre sí de seguir un tratamiento, o lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, que muchas veces en este mundo donde la industria del juicio por mala praxis está tan en boga, muchas veces el médico se ve obligado a hacer medicina a la defensiva aún contra su voluntad. Entonces me parece que la correcta aplicación de esta ley, por eso es importante su divulgación, la correcta interpretación de esta ley hace que el médico en determinado momento, bueno, traslade esta responsabilidad, por decirlo de alguna manera, al paciente o al familiar del paciente, y no quede tan expuesto. Bien. Porque la verdad es que el médico ya está muy expuesto por esta industria del juicio, por peritos inescrupulosos, está muy expuesto también porque en la justicia hay un gran desconocimiento de la realidad del hospital público. Entonces, muchas veces, no digo en todos los casos, pero los jueces resuelven como si las condiciones fueran las ideales, y no lo son. Bien. Entonces, es muy importante este tema. Bueno, hacia el final del programa vas a hacer un redondeo desde el punto de vista de tu pensamiento personal. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte.